Ya, lo siento. Listo, está grabándose. Entonces, Yo tengo una pregunta. ¿Por sí, qué? Yo no sé, no, de hecho tiene razón y de hecho sé que Charles Levinson también, no, creo que es profesor del MIT. El asunto es que, ¿por qué en las universidades o institutos que enseñan desarrollo o ciencias computacionales no se enfocan en algoritmos complejos? He visto, bueno, personalmente yo llevo solo un ciclo, solamente un curso de algoritmos y de ahí nunca más. Más me enseñaban pues desarrollo o otros cursos que no tenían nada que ver en la actualidad de algoritmo, ¿no? Ya pienso que deberían de haberse enfocado, no sé ahora cómo será la currículum, pero creo que igual solamente enseñan cursos de algoritmo o dos y de ahí ya no se vuelven a enfocar en eso, ¿no? No sé correcto, cómo es en otros países, al menos estoy hablando a nivel del Perú, ¿no? No sé cómo será en otros países. Quizás sí se enfocan bastante en algoritmos, en complejidad algorítmica, etcétera, ¿no? ya, la verdad, ah, a nivel de Latinoamérica hay pocos países donde se enfocan tanto en algoritmos. Hay algunas excepciones en algunas universidades, en Brasil, en Chile, acá en Perú también hay algunas, no sé de otros países, pero yo creo que la razón por la cual no se enseña esto a profundidad es porque es difícil de enseñar, ¿ya? Es difícil lograr este nivel de profundidad en algoritmos, en estructuras de datos, el suficiente nivel como para, ¿no? Para poder ser comparable con lo que ofrece una universidad, no sé, europea o americana y tener, digamos, tener la seguridad de que, bueno, sí, tengo los suficientes conocimientos como poder conversar con cualquiera de esos colegas, ¿no? Creo que es eso, ¿ya? Y una de las razones por la cual quiero llevar este tipo o me gusta enseñar en realidad este tipo de temas es porque ah, veo que no se hace muy bien acá. Yo enseño en una universidad acá en Perú, entonces yo trato de escoger los cursos de algoritmos, estudios de datos y de programación competitiva también, y trato de hacer eso, ¿no? Trato de cambiar también eso desde mi posición y acá en Perú, ¿no? Poco a poco, poco a poco. Ok, otra pregunta más. Nosotros tenemos 8 semanas y una semana el curso de complejidad algorítmica. Creo Sí. que es una vez a la semana. ¿Tú crees que en una vez a la semana, durante las 8 semanas, vamos a tener el aprendizaje suficiente? Porque mencionas que es o difícil de enseñar tú en el tiempo poco que tienes, de hora y Ujú. media, o para nosotros es difícil captar. Pero ¿crees que es suficiente eso? ¿O hay que seguir otros cursos? ¿O hay que regresar a Talently y avanzar a otro nivel más? No lo sé. Ya, ok. Esa es una excelente pregunta. Ya. Definitivamente, la sesión de hora y media semanal no es suficiente. ¿Ya? Yo lo que diría es que si tú quieres tomarte en serio el desarrollo, dependiendo del nivel que tengas, pero igual incluso si tienes un muy buen nivel y quieres ser mejor, yo le echaría de entre 5 horas a 6 horas semanales, ¿no? Estudiando, solucionando problemas de lead code, ese tipo de cosas. Donde yo les puedo ayudar yo les puedo dar problemas semanales ya escogidos, digamos que son los que te van a ayudar, los que son diferentes, los que tienen ciertos patrones, en vez de estar explorando en todos los miles de problemas que hay en LeetCode, HackerRank. Eso sí les puedo ayudar, eso les puede acortar un poco el tiempo de exploración, Muy pero bien. definitivamente tienes que dedicarle el tiempo, ¿no? Y yo te pongo un ejemplo, yo le he dedicado a esto el último año, ya va un año, ya que le dedico muy fuerte a lo que es algoritmos. Le he dedicado al menos entre 10 a 12 horas semanales, ¿no?
Y eso era aparte del trabajo que tenía. Yo trabajaba antes en una empresa que se llama BlazingDB, trabaja en base de datos en GPU, hacía programación en GPU, enseñaba también en la universidad, acá en la UTEC de Lima. Entonces trataba de alinear mis tareas que hacía en la empresa donde trabajaba, los cursos que enseñaba en la universidad con las cosas que quería hacer, ¿no? Y las cosas que quería hacer era mejorar en algoritmos, ¿no? Entonces, todas mis tareas en la compañía que trabajaba, decía, denme los problemas más complejos, los que nadie quiere tomar, esos los voy a tomar yo, ¿no? En la universidad lo mismo. No quiero los clásicos problemas, los clásicos cursos Claro. no sé, genéricos. Quiero cursos especializados donde pueda enseñar análisis, diseño de algoritmos, programación competitiva, ese tipo de cosas, ¿no? Porque son los que sé que me va a ayudar a mejorar en algoritmos, ¿no? Y digamos, cuando ya estás en el ritmo, una de las mejores formas digamos, de fortalecer y todo el conocimiento que vayas adquiriendo es compartiendo, ¿no? Enseñando, ¿no? Claro. O haciendo mock interviews, ¿no? Entre ustedes se pueden organizar. Uno hace el rol de entrevistador, otro hace el rol de entrevistado y hacen ese tipo de simulaciones, ¿no? Esa es la mejor forma para mí digamos, si sientes que ya dominas y sientes que tienes cierto grado de conocimiento y confianza para resolver problemas, la única forma de validar eso son dos formas. Una es pasando por entrevistas de trabajo, todas las que puedas, ¿ya? O haciendo simulaciones o enseñando, ¿no? Porque solo enseñando te das cuenta, te surgen preguntas a veces de los estudiantes o tú mismo cuando enseñas dices, ok, esto nunca me había preguntado mientras estaba aprendiendo, ¿no? Recién ahí es donde afianzas realmente lo que has aprendido, ¿no? Surgen nuevas preguntas, ¿no? Claro. Nuevas rutas. Entonces, eso es algo que solo sucede cuando enseñas, cuando compartes o en una entrevista real, ¿no? Y ese es otro consejo que yo daría. Si después de terminar todas estas sesiones, que son como, creo que son 12 sesiones, sienten, y ustedes han hecho de su parte, es decir, le han dedicado unas 5 horas semanales a seguir estudiando, a seguir resolviendo problemas, y sienten esa confianza de decir, ok, sí, creo que puedo hacerlo. Lo mejor que puedan hacer es empezar a postular, incluso desde ahora, ¿no? Pueden empezar a postular y adquirir esa experiencia, porque eso es lo que yo hice también. Durante los últimos 3, 4 meses he estado postulando a muchas empresas, ¿ya? Estaba postulando uno porque quería saber cómo eran los distintos procesos de entrevistas en distintos tipos de compañías, ¿no? Desde Te refieres grandes, a compañías medias. norteamericanas, ¿verdad? Disculpa que te interrumpa, compañías norteamericanas. No, Eso, ¿no? no necesariamente. He aplicado Ok. varias consultoras acá en Perú, donde vivo, por ejemplo. Consultoras, no sé, varias consultoras. Varias también, digamos, consultoras latinas, ¿no? Que ofrecían servicios a compañías de afuera. Y también sí postulé a algunas compañías en Europa, en Estados Unidos. Entonces, um, lo que les digo es eso. En resumen es, um, si bien muchas de las cosas que hagas acá no necesariamente te va a venir en una entrevista de trabajo, pero lo que te va a ayudar es a entrenar tu mente, ¿no? Ese debe ser el objetivo. Si te ayuda a entrenar la mente, si te ayuda a ser más ágil pensando, resolviendo problemas, eso ya es una ganancia súper grande, ¿no? Y si te viene una pregunta de este tipo,
has hecho lo mejor, ¿no? La mejor inversión, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Hola, hola, Sí. sí, una consulta ahí. Mira, sería bueno, bueno, no sé, es una idea, no sé si está dentro de las políticas, pero que se pueda compartir como que hacer una base de datos de preguntas que hemos tenido dentro de entrevistas, ya que todo el mundo está de una u otra manera comenzando a pasar procesos. Ujú. En la parte técnica podríamos como que ir armando una base de datos, es una idea nada más. Y adicional a eso, pues también tal vez también ir armando una base de datos de empresas con respecto a quienes te hacen preguntas de tal tipo, como Ujú. en este caso, pues te hacen una entrevista técnica y qué empresas, pues simplemente es, por ejemplo, un checklist de tecnologías específicas que debes de saber, ¿no? Ujú. Sí, esa es una muy buena idea. De hecho, en lo posible, durante las sesiones que he estado dictando, yo he estado resolviendo muchas preguntas o case interviews que me han hecho a mí en entrevistas de trabajo, ¿no? Pero sí sería bueno tener un documento, un Notion, podría ser un Notion compartido entre todos, donde podríamos hacer una tabla sí, de empresas, tipo de entrevista que hacen y un pequeño resumen del tipo de pregunta que te vino, ¿no? O específicamente la pregunta, ¿no? Eso te da una idea de si es que te toca, qué es lo que te va a venir, ¿no? Sí, a mí me parece eso, bueno, es un input personal, digo, es un feedback personal que yo he venido haciéndome porque hay empresas, honestamente, en- para mí el tema de los algoritmos siempre me pareció importante, Ujú. pero la verdad es que llegaba una empresa, aquí en Perú al menos, y como que no me tomaban una prueba de eso, sino era como que quiero que me realices algo sobre una tecnología específica que es lo que necesito ahorita para que trabajes. Ujú. Entonces, por eso es que me interesé aquí en Talendi para comenzar a buscar oportunidades afuera Ujú. y de esa manera, pues, crecer, ¿no? Y enfrentarme a nuevos retos. Ujú. Ujú. Sí, sí, impulsemos. Yo estoy a favor de esa idea. Yo puedo empezar compartiendo un pequeño documento en Notion de algunas referencias que yo tengo. Y en general, ¿saben qué? Yo lo que me he dado cuenta es que las empresas, muchas de las empresas que preguntan sobre tecnologías específicas, no sé, Python, si quieren un backend en Python, un backend en Node.js y todo eso, las empresas utilizan plataformas para hacer entrevistas, ¿no? Algunas utilizan HackerRank, hay otra que no me acuerdo, que tú pones, por ejemplo, Usamos Coding Game, algo así también lo uso. Coding Coding Game. Game. Ya, yo voy a buscar estas plataformas, Coding Game, ya, voy a buscar estas plataformas, se las voy a compartir, ya. Ya lo que ustedes pueden hacer, que yo he hecho por si acaso, es, se registran acá, acá, justo aquí, se registran como compañías, ya, se registran como compañías y hacen un request demo, ya, y les va a dar, llenan estos datos y les va a dar acceso por, no sé, 15 días, ¿no? Pero cuando ustedes están en esta versión de usuario para compañías, ¿ya? Lo que les va a ofrecer es, ok, tú puedes crear una entrevista en esta plataforma, o hay varias así de este tipo, para el rol específico, para el lenguaje específico, y te va a generar un test, ¿ya? Y tú puedes practicar con eso, ¿no? Eso es algo que he visto un montón. O sea, ya muchas de las compañías ni siquiera se encargan de crear sus propios tests, sino contratan compañías como este tipo y crean sus tests, ¿no? Y no estoy hablando de preguntas necesariamente, problemas, solucionar, tipo problemas de programación competitiva, sino muchos son
selección múltiple nada más, ¿no? Selección múltiple sobre un lenguaje de programación o sobre una tecnología. Muchas te vienen así, ¿no? Entonces utilizan plataformas como esta y ya, ese es un buen ejercicio. Ese es un buen ejercicio. Voy a buscar las dos plataformas que conozco. Una es HackerRank, la otra no me acuerdo, pero ¿Puede ser LeetCode? no, LeetCode, o sea, LeetCode está orientado a relacionar problemas, pero hay uno que está relacionado a plataformas y a lenguajes de programación, a testear qué tan bueno el candidato es en un lenguaje de programación y una tecnología específica, o una base de datos específica, y te genera preguntas relacionadas a eso, ¿no? De múltiple elección, a veces con un pequeño análisis de código, cosas así, ¿no? Esas están orientadas para compañías medianas a pequeñas, ¿no? Que hacen ese tipo de entrevistas. Yo les paso, ¿ya? Y ustedes pueden, ustedes regístrense como si fueran compañías y empiezan a generar los tests para el rol que ustedes tienen o el rol que ustedes están buscando, ¿ya? Esa es una muy buena idea. Yo se los voy a compartir, pero acá ya tenemos tres, ¿no? HackerRank, LeetCode. LeetCode está muy orientado solamente a problemas, resolución de problemas. HackerRank sé que tiene para ambos, para resolución de problemas, también para tecnologías, pero hay uno más que lo va a buscar, se los prometo, y se los envío después. ¿Ok? Ok, empezamos con la sesión de hoy día. La sesión de hoy día es sobre complejidad algorítmica. Algo que les voy a recomendar para llevar bien el curso es que hagan, por favor, los pre-works, ¿ya? Las lecturas previas sobre estos contenidos. Así que si tienen preguntas específicas, vamos directo al grano. Pero igual, lo voy a explicar. Cuando hablamos de algoritmos y medir la performance de un algoritmo puede ser una tarea complicada, ¿ya? En el sentido de que tú no sabes dónde va a correr tu algoritmo, ¿no? Puede correr una supercomputadora o puede correr en tu laptop o en tu celular. Y los tiempos que te va a retornar son diferentes, ¿no? Entonces, la medida de tiempo para medir la performance de tu solución no es confiable, ¿no? Es por eso que los científicos en computación, si los queremos llamar así, desarrollaron un modelo de computación, ¿ya? Un modelo de computación que es independientemente del hardware sobre el cual trabaja. Ese modelo de computación le llaman Random Access Machine, ¿ya? Y básicamente lo que hicieron es esto, ¿no? Si tú tienes un algoritmo, ¿ya? El algoritmo es un concepto abstracto, ¿ya? Que existe como concepto teórico, pero que a nivel de implementación se reduce a un programa, ¿no? Ese es el ejecutable. Cuando hablo de pseudocódigo también es a nivel teórico, y el pseudocódigo se escribe en un lenguaje de programación específico, ¿no? El pseudocódigo representa tu solución y eso se escribe en un lenguaje de programación. Y cuando hablo de computador, a nivel teórico, se estudia el modelo de computación sobre cuál quieres crear todo ese estudio de performance, por ejemplo, ¿no? Y hay muchos modelos de computación, ¿ya? Un modelo de computación básicamente es la forma como tú puedes modelar una computadora súper simple, ¿ya? Con los mínimos componentes necesarios para que ejecute un algoritmo, por ejemplo, ¿ya? Y hay muchos modelos, y esa es la ventaja de analizar la performance de soluciones basado en modelos, ¿ya? Por ejemplo, hay modelos de computación que son modelos de computación de este tipo, Random Access Machine, que ahorita lo voy a explicar. Hay otros que son Random Access Machine paralelos, por ejemplo, para hacer análisis de algoritmos paralelos. Hay un modelo de computación que te sirve para ayudar a analizar ese tipo de soluciones. También están, no sé, modelos más complejos. Por ejemplo, hay un modelo específico para lo que es computación cuántica, ¿no? Es un modelo de computación diferente, ¿no? Entonces, empecemos por este modelo, este es el modelo que se usa, que usan los científicos en computación para representar el modelo más común de computadores que utilizamos en la actualidad, que es este,
¿ya? Ah, RAM no significa la RAM de una computadora, sino lo que significa es Random Access Machine, ¿ya? Que es básicamente un procesador de acceso randómico, eso es lo que significa, ¿ya? Que lo que hace esta RAM, véanlo como si fuera la CPU, lo que hace es coger inputs y los programas, ¿ya? Que son secuencias de ceros y unos, los lee de algunas entradas, los procesa, ¿ya? El programa puede especificar operaciones sobre las entradas y eso tiene que ser almacenado en una memoria, en esta memoria de acá, ¿no? Entonces, hay un ciclo de reloj que tiene un costo O de 1, es decir, el ciclo de reloj o el ciclo de computación, en este modelo de computación es básicamente leer registros de la entrada, ¿no? Leer data de la entrada en los registros de mi procesador, realizar operaciones sobre estos registros en mi procesador y escribir los resultados de estas operaciones en la memoria RAM, o digamos, en la memoria, ¿no? Y eso representa un ciclo de reloj o un costo O de 1 en este modelo de computación, ¿no? Es por eso que operaciones como I++, ¿no? A igual a 1 asignaciones, incrementos, decrementos, el costo para ese tipo de operaciones es O de 1, porque cada una de esas operaciones, por ejemplo, un A igual B más 1, ¿ya? Se traduce en leer las dos variables A y B al registro del procesador, leer la constante 1 al registro del procesador, operar la operación suma, ¿ya? Y almacenar el resultado de A más 1 en la posición en la posición de memoria de la variable B. Entonces, todo es un ciclo de reloj, ¿ya? Que a nivel de, digamos, cuando se implementa esto en hardware, a nivel de assembler, son varias líneas de código, ¿ya? Pero a nivel teórico, eso solo es un ciclo de reloj y se cuenta como un costo O de 1, un costo constante. Siempre esa operación de un solo ciclo de reloj va a ser un costo constante, ¿no? Por eso que es importante conocer estos modelos de computación, porque te dice cuál es tu base para hacer un O de 1, ¿ya? ¿Qué es diferente, por ejemplo, hay modelos de computación que son vectorizadas, ¿no? Donde hacer operaciones sobre vectores tiene un costo O de 1, ¿ya? O hay modelos no sé, modelos de computación paralela, donde hacer varias operaciones a la vez tiene un costo O de 1, ¿no? Entonces, por eso los científicos en computación han creado distintos modelos, nosotros vamos a trabajar sobre este modelo, ya queda claro cuál es nuestro costo base o nuestro caso base, el O de 1, es un ciclo de reloj, y con eso se desarrolla toda una teoría que corresponde a este tema, complejidad algorítmica, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de complejidad algorítmica, básicamente lo que queremos hacer es medir la performance, pero sobre ese modelo de computación llamado RAM, ¿ya? Queremos tener una noción de qué tan bueno es nuestro algoritmo, ¿ya? Y también qué tan bueno es comparado nuestro algoritmo respecto a los demás, ¿ya? Esa es una muy buena pregunta. Y otra pregunta que quiero resolver es si mi solución es factible o no. Y factible en el sentido de que si va a completar, ¿no?, la tarea en un tiempo razonable, porque hay algoritmos que tienen costos muy altos, que pueden demorar días, y otros incluso peores que pueden demorar años en completarse, ¿no? Y ese tipo de algoritmos, a ese tipo de soluciones se les llama non-runnable o simplemente que no se pueden ejecutar en ese modelo de computación, ¿no? Porque en algún momento se va a acabar la memoria o en algún momento se va a acabar, ¿no? Puedes considerar como si fuera un loop infinito, ¿ya? Que es demasiado costoso esperar años a que complete la tarea, ¿no? Eso lo vamos a ver en un detalle a continuación, pero a ver. Entonces,
Esas son buenas preguntas que quiero resolver. Y los científicos de computación también crearon esta notación. Los matemáticos en realidad crearon esta notación, Big O Notation. ¿Ya? Big O Notation es una manera de medir la performance de tu solución basado en ese modelo de computación, ¿ya? Pero hay algo más, ¿ya? Big O Notation también te da idea de cuáles son los límites, ¿ya? Que tú puedes esperar de tu solución, ¿ya? Pongamos un ejemplo, ¿ya? Este ejemplo es bastante sencillo. Yo quiero enviar datos, digamos, quiero enviar la información de un disco duro utilizando dos medios de transporte, electrónico y uno aéreo, ¿no? Si utilizo un medio de transporte electrónico, que es Internet, el tiempo que debe demorar va a ser proporcional al tamaño del archivo que quiero enviar, ¿no? Si es un video, ¿no? Si es un giga, si es un tera, ¿no? Si son teras de datos, va a demorar un tiempo proporcional a ese tamaño. Pero si es que utilizo, por ejemplo, un medio de transporte aéreo y lo mando a un disco duro o un USB, lo que sea, el tiempo que va a demorar en enviar de un punto a otro siempre va a ser el mismo, ¿no? Va a tener un tiempo constante, ¿no? Este es un buen ejemplo para dar una noción de lo que significa Big O Notation, ¿no? Pero siendo específicos, no todo, bueno, sé que hay muchas otras soluciones que son mucho más grandes que una solución constante o lineal, que pueden ser estas, por ejemplo, en n cuadrado, cuadrático o exponencial, como este de acá, 2 a la n. Y ahora, ¿cómo sé a qué clase pertenece mi solución? Si yo he desarrollado una solución, debe pertenecer a alguna de estas clases. Estas son clases de algoritmos. Digamos que cuando tú quieres encontrar cuál es el costo computacional de la solución que acabas de escribir, lo único que tienes que hacer es categorizar a qué clase de Big O pertenece. Porque estas son todas las clases, están casi todas las clases de Big O de las soluciones que hay. ¿Ya? Lo que quiero decir es que no vas a encontrar una nueva ecuación, que no tiene sentido, y ahorita lo voy a explicar. Sino lo único que tienes que hacer es que, ¿a qué clase, a cuál de estas curvas pertenece mi solución? ¿Ya? ¿Y cómo se hace eso? A ver, lo voy a tratar de explicar acá. Acá está la notación de Big O Notation, la notación matemática. La notación matemática de Big O Notation lo que te dice es, si yo quiero el Big O Notation de una función f, ¿ya? Está definido por un conjunto de funciones g, ¿ya? Que lo que representa son el techo de mi función, ¿ya? Gráficamente, si lo ven acá, si yo tengo mi función f, ¿ya? Seguramente va a existir un conjunto de funciones, ¿ya? Cuando digo conjunto es porque pueden existir bastantes tipos de constantes c, para el cual c por g de n siempre va a ser el techo de f de n, ¿ya? Traduciendo esto a términos más simples, lo que puedo decir es que si yo tengo una función f, ¿ya? Y quiero saber cuál es el techo de esta función, yo puedo utilizar esta relación, ¿no? Y también lo que me dice es que si ya sé que mi función f, digamos, es el costo exacto de mi solución, ¿ya? Y g de n es el Big O de mi solución, ¿ya? Lo que estoy diciendo es que mi solución tiene como techo a esa función g de n y nunca va a ser peor que esa solución. Por eso, cuando hablan de Big O Notation, también le dicen, estás calculando el upper bound en el tiempo de tu solución. Lo que quiere decir es que estás encontrando alguna familia de funciones que es el techo para el costo real que tienes y es la clase a la cual pertenece tu función, ¿no? Veamos dos ejemplos prácticos que creo que están acá, ¿no? Obviamente acá tengo dos soluciones bastante simples, ¿no? Acá yo tengo, para el primer caso, yo tengo un costo de n cuadrado por estos dos ciclos,
anidados, y acá tengo un costo de n más, ¿correcto? La variable principal de esta función es n, entonces el costo total real debería ser n cuadrado más n, ¿correcto? Pero cuando yo quiero calcular el big O, lo que quiero saber, ok, este es el costo exacto, pero lo que quiero saber es a qué familia de funciones big O pertenece, ¿ya? Y una forma de saber eso es, bueno, quédate solamente con los términos más dominantes y elimina los términos no dominantes y todas las constantes. Entonces me quedo con el término dominante y sé que el costo computacional de esto es n cuadrado, ¿no? Porque, digamos, la función, digamos, el costo computacional de esto va a estar gobernado por el costo mayor, y el costo mayor son estos dos ciclos anidados que hay, ¿no? Y en el caso de este, por ejemplo, este es, acá estoy recorriendo, no sé, un array de tamaño n, este costo es O de n, y acá estoy haciendo un binary search, ¿no? Entonces, ¿cuál es el costo? Hacer un ciclo de longitud n es costo O de n, y hacer un binary search, esto lo vamos a desarrollar después, pero un binary search cuesta log de n, lo que significa que el costo exacto de esto es n más log de n, ¿ya? Y si vamos a nuestra familia de curvas, de grupos de funciones Pico, si tengo log de n y n, ¿quién es el techo? Es n, ¿correcto? Entonces, básicamente en eso consiste Big O Notation. Big O Notation te dice, te da una noción de cuál es la familia de funciones Big O a la cual pertenece tu costo exacto, ¿no? ¿Es bueno calcular el costo exacto? Sí, pero la información que es útil es cuál es el upper bound de tu solución, es decir, a qué familia de funciones Big O pertenece la solución de tu algoritmo, ¿no? Entonces, ese es muy bueno. Y aquí hay un caso muy, muy interesante sobre algún algoritmo que hace procesamiento de un problema de tamaño n, de 16, 256, 1024, por ejemplo, con distintos, un algoritmo corriendo con distintos costos computacionales, ¿no? Entonces, si vemos, el log de n es uno de los... Si están preguntando una de las mejores soluciones para un tamaño de problema de tamaño n, quizás log de n es la solución ideal. O sea, es la mejor solución que puedes encontrar para procesar un problema de tamaño n. ¿Ya? Entonces, procesar un tamaño de tamaño 1024 está en el orden de los segundos, si se dan cuenta, pero conforme va creciendo, por ejemplo, si es n, 1024 puede tomar unos minutos. N log de n también está en el orden de minutos. N cuadrado ya se está convirtiendo en días. N cuadrado ya no es tan óptimo para un tamaño de problema un poco grande y por un algoritmo complejo, obviamente. Y algo peor que una solución exponencial es una solución factorial. Por ejemplo, n factorial. Este va a tomar, fíjense, 5.4 por 10 a la 2638 años en terminar, ¿no? Esta solución se le llama non-runnable o simplemente que no es una solución factible, ¿no? Solo para casos muy pequeños, digamos, por un caso menor a 10, menos incluso, sí, cuando son de las orden de unidades, es factible, pero después ya no, ¿no? Entonces, ese es Big O, ¿ya? No sé si tienen preguntas hasta este punto. ¿Preguntas? Sí. Sí, una pregunta. Esto me ha gustado que cómo bien defines, digamos, el logaritmo, la calidad, ¿no? El tema es que cuando tú tienes este doble for, se está aplicando lo que he entendido, ¿no? El log n, ¿no? O sea, ¿ese es el más óptimo? ¿Es lo que he entendido muy bien o no? ¿Del ejemplo 2? El primero, creo que es el primero, es el log n, ese. No, este de acá, el ejemplo 1,
es un n cuadrado más n. Ya, Este de acá es un n más log de n. ya, correcto, correcto. Esa era Ujú. mi pregunta. Ah, ya. Entonces, ok, déjame compartir mi pantalla. Voy a abrir Visual Studio Code. Voy a desarrollar algo de código, ¿ya? Simplemente para hacer algo práctico también. Porque esto al final es... a mi modo de ver, Big Connotation hay a dos niveles. Por ejemplo, en la universidad se hace bastante a nivel matemático, es decir, quieres ser muy exacto con la matemática, quieres encontrar exactamente cuál es el costo de tu solución y luego quieres demostrar a qué familia de funciones pertenece. Y esa tarea, desde el punto de vista matemático, suele ser extenso a veces, ¿ya? Entonces, yo lo que recomiendo es ser bastante práctico con esto. Es decir, tienes tu solución, con la práctica te vas haciendo una idea. Ok, ves la solución, ves cuántos for tiene, cuántos ciclos tiene, vas a empezar por experiencia, saber cuál es el costo que tiene. ¿Ya? Por ejemplo, para estos dos casos, ¿no? Tengo esto, ¿ya? Este es un ejemplo súper simple, ¿ya? Yo tengo un costo aquí, ¿ya? Esto tiene un costo n, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy haciendo un for Disculpa, de... ¿estás compartiendo pantalla? Ah, Compartir perdón, tu pantalla, no se ve tu pantalla compartida. perdón. Ok, ya. Entonces, ya, lo que decía es, tengo esto, tengo estas dos soluciones, yo tengo estos dos siglos, yo sé que cada uno de los siglos toma un costo O de n en realidad, ya voy a ser exacto, voy a ser como matemático. Esto cuesta n. ¿Cuánto cuesta esta operación? La suma. ¿Cuánto cuesta? Según el modelo de computación RAM. O de 1, exacto. Porque esto se puede realizar en un solo ciclo de reloj, idealmente, en el modelo de computación sobre el cual estamos trabajando, que es RAM, ¿verdad? Esto también es O de 1, ¿verdad? Este es O de 1, esto es... ¿ya? Esto también es O de 1, ¿ya? O de 1, y esto también es O de 1. Es decir, cada línea de código tiene un costo, ¿ya? Y si quiero sacar el costo exacto de todo esto, sería 1 más n por n por el costo de esto, ¿ya? Que va a ser O de 1. O de 1 en realidad se dice que es una constante. Entonces yo lo voy a llamar que es constante, ¿ya? Voy a calcular el costo exacto. O de 1 es C, una constante, más n por la constante más otra constante. Y puedo asumir que cada una de estas operaciones, bueno, cada una de estas operaciones va a tener el mismo costo. Entonces, esta es la ecuación real de costo. Todo esto. ¿Ya? Por eso que cuando te dicen calcula el costo computacional, lo que si tú das esta ecuación como respuesta, no va a ser tan útil. Pero si tú dices, ok, esto pertenece a la familia de funciones cuadráticas, eso es útil, lo va a entender al toque, porque son pocas familias de funciones. ¿Y cómo sé eso? Fácil. A la ecuación original, que es esta, me quedo con los términos dominantes. El término dominante es esto, obviamente, ¿no? Entonces, solamente me quedo esto. Y elimino las constantes. Me quedo con O n cuadrado. Si se dan cuenta, ya, respeta la ecuación que describimos en teoría, que es esto de acá debe ser igual a alguna constante, lo voy a llamar K, por la familia G de funciones, que quiero decir que es n cuadrado, ¿ya? Y esto de acá va a ser válido para un K mayor que 0 y para un N mayor que 0 también, ¿ya? Mi pregunta es, solo esta ecuación, ¿va a ser válida para algún valor de K y N mayor que 0?
Sí, ¿no? Porque va a suceder lo mismo que con O de 1 versus O de S, del problema, ¿recuerdan? En algún punto, al inicio, cuando era muy pequeño el problema, enviarlo enviarlo electrónicamente es más rápido. ¿Ya? Cuando el tamaño de S es pequeño, por ejemplo, si S vale 5, el tiempo O de S va a tomar, por ejemplo, no sé, 10. Pero el tiempo constante de enviar el paquete de datos por avión siempre va a tomar, no sé, 20. ¿Ya? Pero si el tamaño del problema ya es, no sé, 100, esto se va a convertir, no sé, en 100 también. ¿Me dejo entender? En algún punto, ¿ya? Y sucede lo mismo acá. En algún punto, para un valor de K grande y para un valor N, acá, para un valor N mayor que algún N sub 0, para un valor, esta función va a ser la función dominante de toda esta ecuación. ¿Ya? Esa es la definición matemática. ¿Ya? Pero en términos prácticos, si quiero reducir algo muy simple, digo, ok, me quedo con solamente me va a quedar con el término más dominante, que es este. Y ese es mi big O. Lo que estoy diciendo es que todo esto pertenece a la familia de funciones cuadráticas, porque tiene como techo a esa función. ¿No? Es eso, ¿ya? Esto lo vamos a desarrollar como práctica también. Este es O de 1, o constante, ¿ya? Esto es constante, esto es n, esto es un if, es otra constante, este es otra constante, ¿ya? Y acá tengo una operación interesante, binary search. Binary search ya tiene, eso lo vamos a desarrollar en la siguiente sesión, pero ya tiene un costo, ya tiene una familia de funciones a la cual pertenece. Binary search es una función recursiva, o puede ser iterativa, pero que utiliza el concepto de divide y vencerás. Divide el problema de un array ordenado en la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, ¿no? Hasta algún momento encontrar el elemento que tú estás buscando en ese array ordenado, ¿no? Y el costo es logarítmico, ¿no? Entonces, acá lo que yo tengo es constante más costo 2 veces una constante por n más el O de log de n. Cuando yo digo O log de n, yo estoy diciendo es que esto va a costar, si lo traduzco, ya, básicamente lo que estoy diciendo, esto es igual a alguna constante k por log de n, ¿no? Esa es la traducción de big O. Pero también puedo decir que simplemente O log de n. Entonces, ¿cuál es el término más dominante de toda esta ecuación? Esto. N, ¿no? Y puedo quitar todas las constantes que hay. Entonces, simplemente va a ser O de n. ¿No? Entonces, es un concepto muy importante porque básicamente te permite comunicarte con el entrecitador y le puedes decir, ¿sabes qué? Mi solución tiene un costo O de n, o log de n, o n cuadrado, lo que sea, pero le estás diciendo básicamente cuál es el techo de tu solución. Es decir, no va a ser peor que eso, ¿no? Eso es lo que estás queriendo decir. Ahora, esto de Big O Notation no solamente se aplica a... ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No preguntas. Ok, lo que quería decir es que Big O Notation no solamente se aplica a medir qué tanto performance tiene tu solución. También te puede servir para medir qué tanto espacio consume tu solución. ¿Ya? ¿Cómo haces eso? Bueno, analizas las funciones
y ves cuánta memoria extra, aparte de las entradas, se está consumiendo. ¿Ya? Por ejemplo, acá voy a empezar con una solución no tan más simple, esta de acá. ¿Ya? Esta de acá, yo tengo, a ver, ya, tengo una función súper simple que es esto, persum a más b. Luego tengo persum sequence, yo quiero medir cuánto espacio consume esta función persum sequence, ¿ya? Y si quiero medir, por ejemplo, runtime complexity, yo sé que va a estar dominado por este ciclo, es decir, va a ser lineal por el costo de llamar esta función, ¿no? El costo de llamar esta función va a ser O de 1, entonces el runtime complexity es O de n, pero cuando hablo de space complexity, lo que quiero analizar son las variables. ¿Cuántas variables más, aparte de la entrada, estoy usando que va a usar esta función? En este caso se está utilizando la variable sum, se está utilizando la variable y más 1, cada uno está haciendo una copia de acá, ¿ya? Pero cada vez que se hace una copia se está liberando, eso es lo que puedo entender. Entonces, en ningún momento el costo va a ser súper grande, simplemente se están creando números en el intermedio, ¿no? Lo que puedo decir que el costo de esta solución es O de 1, ¿ya? Porque en ningún momento estoy creando por ejemplo, un array, ¿ya? Por ejemplo, si yo para solucionar este problema internamente requeriría un array de tamaño n, entonces yo diría el costo en espacio de esta solución sería proporcional a O de n, porque requiere un array extra, aparte de la entrada, para resolver el problema. ¿Ya? En este caso no estoy creando ningún array de tamaño n, simplemente estoy creando números, acá, intermedios, pero que en ningún momento va a ser acumulativo y va a ser significativo respecto a n, ¿no? Acá yo tengo un problema diferente, ¿ya? Este problema sí es diferente y quiero explicarlo en detalle. A ver. Entonces, este problema de acá sí es diferente, ¿ya? ¿Por qué? No es toda la solución. Falta una operación más, que es... Ya, falta. Es una función recursiva. Esta es una función recursiva, a diferencia de la otra solución, ¿ya? Que es una solución iterativa. Esta es una solución iterativa fácil de descifrar los costos y todo. No hay problema. En cambio, esta de acá es una solución recursiva, ¿ya? Y vamos a ver cómo cambia el análisis de costo en espacio. Lo que estoy haciendo estoy resolviendo un problema de tamaño, por ejemplo, de tamaño 10, ¿ya? Luego, cuando llamo a sum de 10, lo que está haciendo es crear una operación n más sum de 10 menos 1. Eso es 9. Ya voy a empezar con un número más pequeño, 5. Esto se va a convertir en 4. Y el n inicial es 5, ¿ya? La siguiente llamada recursiva va a ser 4 aquí y acá 3. La siguiente llamada va a ser 3 aquí y acá 2. ¿Ya? Y la siguiente llamada recursiva va a ser 2 aquí y acá 1. Y la última llamada recursiva va a ser 0 aquí y 1 aquí. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Y va a tener una llamada más, pero esa llamada va a ser el caso base, cuando n es menor o igual que 0, entonces el sum de 0 va a retornar 0, ¿correcto? Entonces, lo que está sucediendo acá es que se está creando un stack de llamadas debido a la recursión, ¿ya? Y lo que está sucediendo es que para resolver este problema, yo necesito mantener este stack, y este stack va a ser proporcional a n, si se dan cuenta. Porque ¿cuántas llamadas recursivas se está haciendo? ¿No?
5 proporcional al número de la entrada del problema. Entonces, el space complexity de esa solución sum, ¿cuál es? O de n, debido al stack implícito que se crea por las llamadas recursivas. ¿Queda claro esto? Sí. Sí. Entonces, sí, claro. entonces cuando mides space complexity, no solamente te tienes que enfocar en las variables que estás utilizando dentro de la implementación de la función, el tamaño de esas variables, sino te tienes que enfocar también la recursión. La recursión te puede llevar al uso de memoria mucho más grande debido al uso del stack. ¿Sí? Ahora, sí, es eso. Es eso. Una Queda consulta ahí, disculpa. correcto. Entonces, en el caso de, a ver, en este caso, en la primera función, por ejemplo, que es el pair sum, en este caso el space complexity es solamente, bueno, en este caso puntual es O de 1, ya es constante, pero es tomado como toda una función. Ujú. O sea, me refiero a que si tú tuvieras quizá otro segment encima de ese pair sum, entonces en ese caso, independiente, si todos son O de 1, el space complexity igual es O de 1. Porque todo es todo es como que calculado en base a una función, ¿verdad? Todo es No sé si me dejo calculado. explicar. Ok, ¿estamos hablando de runtime complexity o space complexity? No, space complexity. Ya, ok. Entonces, space complexity. Entonces, en space complexity, ya, tú te tienes que enfocar en el uso en bytes, si tú quieres ser muy exacto, ya, de las variables que tú usas dentro de la definición de tu función, ya, a excepción de la entrada. Por ejemplo, si tu entrada es un array, ¿no? De tamaño n, ¿no? Entonces, tu space complexity para esta solución va a seguir siendo O de 1, ¿ya? Porque lo único que vas a analizar son todas las variables a excepción de las entradas, Una ¿ya? pregunta, por ejemplo, si dentro de ese array Sí. yo empiezo a crear una variable cada vez que estoy entrando al array, ahí sí mi space complexity va a ser O de n. A ver, vamos a replicar lo que tú dices, ¿ya? Lo que me estás diciendo es crear algo así como esto. Si creo una variable, digamos, un entero, cada vez que va a entrar al ciclo va a crear una nueva variable. Ya, como esto de acá. Ya, var new, ya. Va a ser la entrada de esto, ya. Algo así. Sí. Ya, entonces, analicemos, ya es una buena pregunta. A veces con estos casos se resuelven preguntas más complejas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Ya, vamos a analizar en bytes qué es lo que sucede, ¿ya? En bytes, un entero, ¿cuánto ocupa? Un entero de 32 bits. Sí, 32 ¿Ya? bits. ¿Cuántos bytes son? 32 por 8 serían 256. O bueno, dividiendo sería 4 bytes. 4 bytes, ¿correcto? Ya, voy a hacer la cuenta, ¿ya? Entonces es un buen ejercicio, ¿ya? Sum va a ocupar 4 bytes, ¿ya? Tengo la variable i, también va a ocupar 4 bytes, ¿correcto? Tengo la variable varNew, ¿ya? Va a ocupar 4 bytes, si es que el array es de enteros, ¿ya? Pero se va a crear n veces, debido al ciclo de acá. Al ciclo, exactamente. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Este for Digamos que en el for se crea y se destruye, o sea, se crea y destruye, se crea y destruye. Entonces la cantidad de memoria no va a ser n, sino va a ser los mismos 4 bytes. Exactamente. Okay. ¿Ya? Ese es mi punto, ¿no? O sea, tú si vas a crear... Ahora, que si lo que tuviera ahí dentro fuera un array de tamaño n, ya ahí sí estoy utilizando toda la cantidad que es proporcional al input ya. Si haces esto,
.append. ¿Ya? Ahí sí ya está incrementándose con cada ciclo. Exactamente. Estoy agregando al arreglo. Okay. Exactamente. Entonces, ahí sí, tu tamaño de var new va a ser n, exactamente n, por la cantidad de bytes de ese entero, ¿no? Y eso va a ser, y eso se va a mantener hasta el final de la llamada del return de tu función. ¿Me dejo entender? Ahí el bigo dominante sería O de n, porque está dentro de ese... Exactamente, exactamente. ¿No? Entonces, una buena estrategia es ver, hay dos condiciones, ¿ya? Y me gusta verlo así, ¿ok? Primero, puedes hacer la suma de todo en bytes, si tú quieres, de cuál va a ser el espacio de todas las variables a excepción de las entradas, ¿ya? Y puedes medirlo, cuál va a ser su costo al final de la función, en el último return. En este caso es bien obvio, ¿no? El tamaño de este var new va a ser grande, va a crecer hasta tamaño n, ¿ya? Pero una forma más exacta incluso de medir eso es, en el peor de los casos, porque ustedes saben que un algoritmo es como un flujo, ¿no? Muchas veces se va por aquí, por allá, hay if condicionales, hay breaks, hay continuous, hay muchas cosas que pueden suceder dentro de un algoritmo, ¿ya? Entonces, lo que tú quieres medir es, en el peor de los casos, cuando el flujo de ejecución de tu algoritmo digamos... Y se va por todos los peores casos. Exacto, se va en los peores niveles de anidación, ¿ya? Mides ahí cuál es el espacio que ha utilizado en memoria tu algoritmo, ¿ya? Y ese va a ser tu upper bound. Ese va a ser tu big O, ¿ya? ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces, en el caso de funciones recursivas, tú no sabes hasta dónde va a ir el nivel de recursión. No todas las recursiones son tan simples como esta, ¿no? Entonces, tú no es tan predecible, por ejemplo, si yo pongo acá n-2 y más sum de n-1, acá ya no es, incluso n-3, acá ya no es predecible cuál va a ser el tamaño de mi stack. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es, acá, en este caso, se dibuja un árbol de recursión con estas dos llamadas recursivas y se mide cuál va a ser la altura de este árbol de recursión, que es el máximo nivel de recursión que alguna de estas llamadas recursivas te va a llevar, ¿ya? Y mides ese tamaño, esa altura. Y ese va a ser el costo en espacio de tu algoritmo recursivo, en este caso. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Sí? ¿Ya? Ok. Ok, qué bueno que queda claro. Entonces, voy a compartir algunos ejercicios prácticos que ustedes pueden desarrollar, que están aquí. Ya, aunque hay algunos ejercicios prácticos. Sí. Creo que son los challenges, están ahí arribita. Challenge 1, ahí ábrelo. Ya. Ya, estos son ejercicios muy, muy interesantes. Yo les recomiendo que los desarrollen. ¿Ya? Bueno, yo sobre eso tengo unas dudas. Ok. Dale, ¿qué pregunta? No, pues es que yo estaba intentando hacer, o sea, digamos que a mí me quedaron claros los primeros hasta el tercero, pero ya cuando llegué al cuarto, creo que es el cuarto, no, es el tercero, mentira, el tercero fue el que me generó porque ahí no me queda claro cómo es que se hace el cálculo, porque ya aquí vi que se hace una sumatoria y ahí ya me perdí un poco, porque pues ya ahí yo vi la respuesta, queda como 2 a la logaritmo de n. Entonces, quería entender un poco más cómo fue el análisis para llegar a ese 2 a la logaritmo de n. Ok, lo vamos a desarrollar. ¿Ya? Son ejercicios interesantes porque ya no son algoritmos tan simples. No son un for, sino que es un ciclo acá,
y es otro siglo, pero este siglo no es un n, sino depende de la variable que vas calculando en el primer ciclo, ¿no? Entonces, vamos a ver, sample 2. O sea, ahí uno lo que identifica es que la variable va a ir creciendo, o sea, de forma como a la 2. O sea, se va multiplicando por 2 en cada ciclo. Ya, ok, estás en lo correcto. Por ejemplo, este bar de acá, este ciclo de acá, puede ser traducido a algo más simple, ¿no? For bar y in range hasta n, desde 0, no, desde 1 hasta n, con saltos de 2, no, no es más igual a 2. Esto No, es es por igual. por igual a 2, entonces ni siquiera se puede traducir en un for. Ya, ok, no se puede. Ok, hagamos el análisis. La mejor forma de resolver este tipo de problemas es haciendo tu tabulación de variables. ¿Ya? Entonces yo tengo mis variables principales, n acá. Mi otra variable principal es bar. La otra variable que quiero analizar es j. Creo que nada más. ¿Ya? Y vamos a analizar este problema en cada paso. ¿Ya? ¿Cuál es el primer valor de n? Vamos a poner que es... vamos a empezar con un número bajo. 0. Si es 0, no pasa nada. Si es 1, tampoco va a pasar nada. Si es 2, sí va a iterar. Sí. Entonces, si es 2, bar va a valer 1, j va a valer... va a iterar 0. una sola vez en ese caso. Sí. Y el último valor de bar va a ser igual a 2. Y ahí rompe el ciclo, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, ok. Entonces, haciendo este ejercicio, yo lo que quiero encontrar es un patrón. ¿Ya? Ahora mi entrada va a ser 4. ¿Ya? El primer valor de bar es 1, el primer valor de j es 0, el siguiente valor de bar es 2, ¿no? El siguiente valor de j, ¿cuál va a ser? 1. Va a ser 0, 0 y 1. ¿Correcto? Porque es desde 0 hasta menor que bar. 0 y 1. ¿Ya? El siguiente valor de bar va a ser 4. ¿Correcto? 4 es menor que 4. No, ahí rompe el ciclo. Ahí rompe, exacto. Ya, ok. Sigo. Mi siguiente entrada va a ser 8. Ya. Esto sigo. El siguiente valor de j acá va a ser 0, 1, 2 y 3. El siguiente valor de bar es 8. Y ahí rompe. Y ahí rompe, correcto. Ok, entonces con estos 3 ejemplos ya me puedo hacer una idea de cuál es el costo. ¿Ya? Porque a nivel de este ciclo, del primero, estoy viendo que está creciendo exponencialmente. Pero ¿no? en potencia de 2. En potencias de 2, exacto. Es decir, los valores de n ya van a ser 2, 4, 8, 16 y así. ¿Correcto? Ahora, los valores de la siguiente variable que me importa es de bar va a ser siempre todos los números comprendidos entre 0 y este número. ¿Correcto? Ya, entonces, yo lo que puedo asumir es que acá yo tengo un costo predecible. ¿Ya? Acá yo tengo un costo de O de bar, ¿cierto? ¿Ya? Acá yo tengo un costo... acá va a ser interesante. Tengo O de bar y acá tengo sum más igual a 1. Ok.
La pregunta es, ¿cuál es el costo? Ya, una manera simple de responder esta pregunta es ¿cuántas veces voy a realizar esta operación? ¿Ya? Y voy a tratar de descifrar en cada paso, ¿ya? Cuando n vale 2, ¿cuál es el último valor de sum? El último valor de sum es el último valor de j. En ese caso, pues ahí sería 0. O bueno, j más 1, en realidad. Ahí si yo entro, 1. J Es 1. Porque va a entrar una vez al ciclo. Exacto. Ya, ok. Cuando vale 4, ¿cuál es el valor de sum? Debería ser 2, que es el último valor de j más 1. A ver, va a entrar una vez acá en el ciclo y va a entrar 2 veces más. O sea, va a ser 3. O sea, Sí, porque es acumulativo. exactamente, es acumulativo. Entonces, el primero va a valer más 1, que ya valía acá, más los 2 de estos 2 ciclos de acá. 3. Ok, 3. ¿Ya? En el siguiente caso, va a valer los 3 que ya valía hasta acá, más estos 4 de acá, que es 7. ¿Ya? Y si yo tengo una entrada de tamaño 16, ¿cuál sería mi costo esperado? Pues entraría otra vez más y entraría esta vez 5 veces, sería 12. Que yo espere, es un Sería 7 más 5. 8, 15. ¿No? 15. A ver, Porque si ponemos acá se generaría 3, 4, 5, 6 y 7. Hasta 7 más el 0. Más el 0. Sería 8 más el 7 que hay acá. Sería 15. 15. ¿No? Y el último valor de bar sería 16 donde rompe. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Según esto. Que el costo es proporcional a n. ¿Se dan cuenta? Es proporcional a n. O sea, el costo exacto sería n menos 1. Ya, pero como es big O, puedo eliminar todas las variables no denominadas. Me quedo con O de n, ¿no? Entonces, esa es una forma. ¿Ya? Es una forma. Me concentro en la operación que se realiza en el ciclo más interno. Y eso me dice cuántas veces se está ejecutando los 2 ciclos anteriores. ¿Queda claro? Ahora, hay una forma matemática de resolver esto también, ¿ya? Pero yo lo voy a resolver la forma matemática la siguiente semana de estos problemas, pero creo que compartido en pantalla. Yo lo que necesito para desarrollar matemáticamente esto es una tablet para poder escribir las fórmulas matemáticas. Yo lo voy a hacer la siguiente semana, recién me van a traer la tablet para la siguiente semana, pero voy a ver si es que el desarrollo está acá en el contenido. A ver, creo que sí. Y he escrito las Sí, ecuaciones. estaba la sumatoria. Estaba. A ver, déjame ver. Ya entiendo más de dónde sale, porque tú empiezas a hacer todo el análisis. ¿Dónde está eso? Arriba, ahí, en el 1, arriba. 1, Vico, baja, debajo del título. El enlace que está debajo del título, abajito, abajito. Ah, ya. Ese. Ahí. Ah, es el problema 3, ¿no? Ya. 3. Ok. Se está filtrando ruido. Por favor, ya. Ok, entonces, acá está básicamente la tabla de valores de las variables que hemos hecho. Ya, está ordenado. Y acá está esta ecuación. Ya, a ver, déjenme ver si puedo ver todo esto. Ya, ok. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá?
Déjenme acordar. Ya, se está concentrando en la acumulación de las variables de los valores de J, ¿no? El ciclo más interno, si se dan cuenta, es básicamente desde la posición 0 hasta la posición bar, y bar siempre va a ser una potencia de 2, ¿no? Y esa potencia de 2 es esto, y eso es lo que está haciendo acá. Está haciendo la sumatoria desde i igual a 1 hasta log de n, ahorita explico por qué es log de n, ¿ya? De todos los valores, potencias de 2 que están en el ciclo interno. Es decir, lo que está sucediendo acá es que está contando primero, está contando el número de operaciones que se está haciendo en este ciclo interno. El número de operaciones que se va a hacer ahí siempre va a ser 2 a la i, si se dan cuenta acá. 2 a la i, 2 a la i, 2 a la i, 2 a la i, 2 a la i. Van a ser varias sumas. ¿Cuántas sumas son? ¿Ya? Va a ser log de n sumas. ¿Por qué? ¿Ya? Esa es una buena pregunta. Porque si se dan cuenta, la forma como está creciendo bar es 1, 2, 4, 8, 16, 32. ¿Ya? Si yo quiero saber para una variable de tipo n, ¿cuántas veces se ejecuta el ciclo más exterior, el primer while? ¿Ya? Se van a dar cuenta de que es log de n, operaciones que se hace a nivel del ciclo exterior. ¿Ya? Y si operas eso por fórmula de sumatorias, esto es 2 elevado al log de n menos 1 y este es O de n. ¿Ya? Esta es la forma matemática. Esto lo voy a explicar la siguiente clase, espero con una tablet. A mí me gusta bastante esto, pero sí necesito una tablet para poder escribir todo el desarrollo matemático. Pero funciona también. Lo que quiero decir es que para encontrar el big O notation para un problema complejo como este, tienes dos maneras. Una manera muy sencilla es haciendo un conteo, por ejemplo, así como este, cuántas veces se va a actualizar esta variable sum, ¿ya? Y otra manera es esta forma matemática, donde tú estás derivando cuántas veces se va a hacer el primer for, cuántas veces se va a hacer el segundo for, haces la sumatoria de todo eso, desarrollas la ecuación y vas a encontrar el big O también. Dos maneras distintas. ¿No? ¿Preguntas? Hola, yo tengo una pequeña pregunta que no me quedó muy claro, es por qué se usa la K, por ejemplo, para transformar O de n o log de n a K por log de n. ¿Qué significa la K? ¿En dónde? Eso fue un ejemplo que se dio antes. Fue en el ejemplo anterior. Claro, O de log de n y decían que se transformaba a K por log de n. Ok. Ya, creo que sé a lo que te refieres. Creo que esa es la constante. Es Con la que constante. tú vas a llegar la función al upper bound. Es como una constante. Exacto. Es esto. No, esto no es. Es esto. Acá, esta es la definición matemática de big O. ¿Ya? Tú tienes que la función f, ¿ya? O sea, una forma de leer esto, f es igual a big O de g de n. Una forma de leer esto es decir, ok, mi función f, que es el costo exacto del número de operaciones que se hace en mi algoritmo, ¿ya? Tiene como techo, ¿ya? O es menor o igual, ¿ya? Que alguna función g de n multiplicado por una constante. Entonces, esa función constante por g de n va a dar esta curva de acá, que es la familia de funciones que son techo de mi costo exacto, ¿ya? Y dado que es mi techo, puedo decir que mi función f de n pertenece a esa familia de funciones, ¿ya? Y dado que toda la familia de funciones ya están estudiados, que son todas estas, fácilmente puedo categorizar mi costo exacto, que puede ser una ecuación súper larga, a alguna de estas funciones, ¿no? Y puedo multiplicar de manera simple, ok, pertenece a esta familia, y ya está, ¿no? Pero el desarrollo matemático es utilizando esta ecuación.
¿no? Ok, preguntas finales porque ya estamos en el tiempo. Pero para la siguiente clase yo les prometo que voy a empezar a utilizar una tablet, voy a desarrollar las ecuaciones matemáticas. A mí me gusta la matemática en el sentido de que te ofrece un camino más formal para responder preguntas complejas, ¿ya? También hay el camino intuitivo, como hemos hecho hoy día, simplemente contando el número de veces que se actualiza Zoom. Eso también a veces, dependiendo del tipo de problema, ¿ya? Dependiendo del tipo de entrevista también, tú a veces no tienes el tiempo suficiente como para desarrollar todo un sistema de ecuaciones, ¿no? Tú tienes que ir a veces por el camino intuitivo. El camino intuitivo me dice, ok, solamente cuento esto, tan, y ya, puedes dar tu respuesta, ¿no? Entonces, tienes que saber ambas maneras, porque a veces el camino matemático te da la respuesta más rápida incluso. Ok, ¿alguna pregunta más? No, en realidad ese fue el ejercicio. Bueno, de mi parte no. Sí, está interesante y quedó claro. Ok, genial. Entonces, Gracias. para la siguiente clase, yo les sugiero, sigan revisando estos problemas, ¿ya? Tratan de hacerlo de las dos maneras. Si no les sale por el enfoque matemático, que lo vamos a ver la siguiente semana, háganlo por el enfoque intuitivo que les he enseñado hoy día, ¿ya? Ahí tienen 6 problemas. Acá hay algunos otros. Estos son más de desarrollo, problemas más reales, pero igual interesantes de resolver cuál es el costo computacional. Y vamos a desarrollar un par de soluciones iterativas y recursivas para la siguiente semana. Sobre todo recursivas. Con recursión se ve un concepto nuevo que se llama árbol de recursión y que es un concepto súper importante. Recursión es uno de los conceptos más importantes en Computer Science. Yo les sugiero que si son conscientes ahora que tienen problemas con recursión, practican durante la semana distintos problemas de recursión. Hay muchos problemas, Fibonacci, torres de Hanoi, búsqueda binaria, no sé, merge sort, squeeze sort, ¿ya? Implementenlo simplemente para adquirir, es como entrenar a tu mente para que piense recursivamente, ¿no? Hagan eso, es un muy buen ejercicio. Eso no se aprende, no van a aprender recursión con una charla que yo les dé. La única forma de aprender recursión es que ustedes implementen un algoritmo recursivo más o menos complejo y desarrollen paso a paso qué es lo que sucede en cada llamada recursiva. Y cuando desarrollen eso van a adquirir un nuevo poder, si quieren llamarlo así, que es el pensamiento recursivo. ¿Ya? Van a poder resolver problemas solamente en términos recursivos, ¿no? Y eso es algo muy importante para cierto tipo de problemas donde tú tienes que hacer análisis del árbol de recursión y solo haciendo análisis del árbol de recursión gráficamente puedes encontrar los costos computacionales de problemas que parecen muy complejos, pero en realidad son fáciles cuando dominas recursión y árbol de recursión. Ok, entonces... Te hago una preguntita que era más de pronto a ver si es posible. Pero yo tengo acá una tablet donde trato de tomar mis apuntes y sería muy útil de pronto si uno puede tener acceso a estos textos en PDF. ¿Es viable eso? Porque Notion no me deja. O sea, no hay manera ni imprimir como PDF, nada. Como... No sabía. Yo se los envío entonces. A mí, sí, a mí me serviría bastante tenerlo en PDF, sobre todo para cargarlo y acá sobre ya el PDF voy tomando apuntes y señalo y todas esas cosas. Correcto. Correcto. Yo lo pongo como una tarea. Dale, bueno, gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos entonces la siguiente semana. Antes que se vayan, por favor, llenen el formulario de esta semana. Ya hay un feedback form, lo estoy compartiendo por el chat interno. Ya, es súper importante que llenen este tipo de formularios. Ok, sí, es bastante corto. Bueno, eso es todo de mi parte. Nos vemos la siguiente semana. No se olviden de nuevo de llenar ese formulario. Y ya tiene una tarea específica, ¿ya? Recursión. Recursión va a ser el concepto más importante que vamos a aprender la siguiente semana. ¿Ok?
Ok. Genial, listo, nos vemos. Gracias. Chao. Gracias. No hay problema, hasta luego. Chao, chao. Vamos. Chao. Bye. Chao.